título del tema de hoy es La alfombra roja en la entrada triunfal. Y sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata el tema de por qué la alfombra roja en la entrada triunfal. Bueno, resulta que vamos a hablar un poco de historia. Normalmente en tiempos antes de Jesús, mucho antes de Jesús, cuando un rey regresaba de una guerra victoriosa con su ejército, o era entronizado, o había el nacimiento de un heredero por parte del rey. Pero en este caso, cuando venía de una guerra, una victoria, una conquista, el pueblo acostumbraba a reunirse de forma o de manera espontánea a celebrar dicho triunfo y a reconocer la majestad del soberano con cánticos, alegría, elogios, danzas, bailes y frases donde aprovechaban de manifestar sus inquietudes. Manifestaban en los cantos, en las alabanzas o en los gritos sus anhelos. En no pocas ocasiones le cubrían el camino por donde iba pasando o iba a pasar ese dignatario, ese rey o reina, le ponían alfombras. Los mantos mismos de ellos los ponían en el piso para que el rey, el soberano, pasara y no tocara el polvo de la tierra. Era una forma de brindar un homenaje hermoso y era reconocer a la persona que mandaba. Era probar el éxito que había tenido en batalla y había el orgullo de ese es mi rey, ese es mi señor. Gloria a Dios porque vencimos, ganamos. Eran los gritos que se escuchaban entre otros. Algunos decían, por supuesto, la frase de su petición. Rey, ganamos, ahora por favor ayúdanos con el agua. Ayúdanos con nuestras necesidades, comida, alimento, etcétera. Pues, si puedes bajar los impuestos. Era una oportunidad para la bienvenida, para el festejo y algunos lo utilizaban para la protesta. En unos 458 años antes de Cristo, nosotros también tenemos un ejemplo de la antigua Grecia, donde se encuentra en escrito la primera mención de una alfombra roja. Es interesante porque en el año 458 antes de Cristo, Esquilo escribió una obra de teatro titulada Agamenón. En esa obra, Clitemnestra, la vengativa esposa del rey Agamenón, prepara el regreso triunfal de su marido, que viene de la guerra de Troya, y ella le prepara uh, un camino carmesí sobre el que Agamenón duda en avanzar. Él duda en avanzar, la historia, o vamos a decir que la leyenda dice que duda en avanzar porque él no era Dios, él era un hombre. Y él entendía que un festejo de ese tipo era para una divinidad. Bueno, ahí tenemos ejemplos, dos ejemplos, de que a los guerreros victoriosos, cuando regresaban a su tierra natal, y sobre todo a la capital de los imperios o del reino, eran agasajados, eran festejados, y se les daba la bienvenida en la calle, enarteciendo o reconociendo el señorío de la persona que estaba en el frente. Así que lo que vamos a hablar hoy sobre lo que es el tema de la alfombra roja para Jesús, para Jesucristo, es un hecho. La alfombra no era roja, yo lo reconozco, la alfombra fue verde o de diferentes matices y colores, dependiendo del color de los mantos que se arrojaron a la tierra. Pero vamos a ver la historia bíblica y vamos a ver qué sentido tiene
el Domingo de Ramos para nuestras vidas en el día de hoy. ¿Se animan? Si se animan, vengan conmigo y sigamos adelante. La historia bíblica en el libro, en los 4 evangelios, llama la atención que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, los 4 evangelistas deciden escribir en la vida de Jesús el acontecimiento de lo que se llama y se conoce como la entrada triunfal o hoja. La Biblia cuenta que Jesús siguió adelante subiendo hacia yo me estoy apoyando en el libro de Lucas. Lucas fue un médico. Entonces, su narrativa siempre tiene una visión bastante esquematizada y científica. El texto dice, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen al frente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? ¿Por qué se lo van a llevar? Yo estoy hablando en criollo. Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Los discípulos van y obedecen la orden. Por supuesto, cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, bueno, ¿y por qué se están llevando este burro? ¿Por qué están desatando el burrito? El Señor los necesita, contestar. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burro o del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Wow, interesante. Un análisis rápido de este texto bíblico nos demuestra, primero, que Jesús tiene la intención de usar a un burro para entrar a Jerusalén. Contexto, Jerusalén es la capital y era la capital en ese entonces también del pueblo de Israel. Iban a entrar Jesús y sus discípulos con él a Jerusalén. Y Jesús decide que va a entrar montado en un asno o burro. Y que el burro tenía que tener como condición que nunca hubiese sido montado por ningún ser humano. Pero nos llama la atención desde el este ya que bienvenido Pedro. Nos llama la atención que Jesucristo, cuando manda a sus discípulos a que busquen al, al burro o al burrito, al asno, les dice, si pregunta a alguien, cuando ustedes estén desatando al burro y se lo vayan a traer, ¿por qué se lo llevan? Ustedes le van a responder, díganle que el Señor lo necesita. Primer aspecto a considerar. Jesucristo se asume a sí mismo, se reconoce a sí mismo, se identifica como persona con el título de Señor. El Señor lo necesita. Díganle a la persona que es el Señor quien lo necesita. Llama la atención porque a veces, nada más ya de una vez entrando y saliendo, a veces a nosotros nos llega la oportunidad de brindar un servicio o de tomar algo para el Señor y algunas personas llegan y nos dicen, ¿por qué tú estás agarrando eso para el Señor? ¿Por qué tú estás agarrando eso? Nosotros debemos responderle con la misma palabra. Yo no lo estoy agarrando para mí, yo lo estoy agarrando para Cristo, el Señor quien me mandó a cumplir tal o cual tarea. ¿Por qué tú saliste a evangelizar? ¿Por qué saliste a visitar? ¿Por qué estás yendo el domingo a la iglesia?
¿Por qué estás haciendo obra de buen samaritano? ¿Por qué ayudas a los pobres? ¿Por qué ayudas a esa persona si esa persona es un malagradecido? Y nosotros debemos responderle, porque el Señor Jesús, el Señor, así lo quiere, así nos manda. Nosotros debemos obedecer al Señor. La segunda cosa, ojo, estoy diciendo, Jesucristo se identifica como Señor, pero hay otra cosa interesante. Bienvenida, Marta, con nosotros. Estamos hablando de la preparación para lo que fue la entrada triunfal de Jesús. Y decimos, cuando Jesús manda a sus discípulos, él primero les dice, vayan y busquen a un burrito que está en la aldea, en tal parte, y le dio la dirección o las coordenadas, como si fuera un GPS en el día de hoy. Jesucristo se reconoce como Señor, pero Jesucristo también muestra aquí su poder, porque sabía, fíjese que estaba junto al monte llamado de los Olivos y venía de otra ciudad, estaba por Betania, llegaba a otra ciudad, o, perdón, venía a otra ciudad para entrar en Jerusalén y él sabía dónde estaba el burro y sabía también dónde la dirección exacta donde los discípulos iban a buscar, iban a hacer el mandado, iban a hacer el trabajo. Si tuviéramos que hablar de una aplicación para el día de hoy, yo diría que Jesucristo con nosotros hace hoy idénticamente igual. Cuando Jesucristo nos manda a hacer una tarea, cuando nos manda en un compromiso, nos asigna un trabajo, Él ya sabe dónde, cómo y qué respuesta podemos y debemos dar en el cumplimiento de esa tarea. Vayan porque yo estoy contigo, dice en otro pasaje bíblico. Vayan porque es aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que queremos destacar aquí es que el Señor conoce todas las cosas. El Señor es el que manda, el Señor es el que ordena, el Señor es el que asigna las tareas. Y nosotros como sus discípulos debemos obedecer. Primero debemos reconocer quién es el que nos está mandando, quién es nuestro jefe. Nuestro jefe es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que confiar en que a donde Él nos manda, Él sabe lo que está haciendo. Él tiene conocimiento de las cosas que nosotros hacemos y de la tarea que nos asigna. Y por supuesto, como está consciente de la tarea que nos asigna y como Él es el Señor, Él aspira y espera que nosotros obedezcamos Entré. su palabra. Sí, estás bienvenida, Marta. Ok. Okay, bienvenida. Estamos comenzando. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, simplificamos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la aldea y van a ubicar en tal parte, al entrar en ella, van a conseguir a un burrito que nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta quién lo estaba mandando, ustedes le dicen, el Señor nos mandó. Él lo necesita. Aplicación para nosotros rapidito es, número uno, cuando Dios nos asigna una tarea debemos entender que quien nos manda es el Señor. Cuando nos asigna un trabajo debemos reconocer que el Señor sabe el trabajo que vamos a ejecutar. Y como Él sabe el trabajo que vamos a ejecutar, Él va a estar con nosotros, siempre a nuestro lado, para que nosotros cumplamos con esa responsabilidad, con ese compromiso. Y como decíamos en Mateo 28, 20 y 21 y los que siguen, dice, he aquí, yo estoy con ustedes. Hagan el trabajo que les estoy mandando, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlo y enséñenlo en los caminos del Señor. Porque he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor que nos manda
el Señor nos capacita, el Señor nos da las instrucciones precisas como con el GPS de Dios. Él nos va a llevar a nosotros y nos va a conducir para que nosotros cumplamos con las tareas asignadas. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, esa fue la preparación de la entrada triunfal. Y ahora llegamos al momento del evento. ¿Cuáles fueron los eventos que se sucedieron? Jesucristo, en la lectura anterior leíamos que Jesús, los discípulos agarran al asno o al burro, le ponen sus mantos para que él amortizara el peso encima del burro y no rebalara y cayera. Pusieron ellos sus mantos. Fueron los primeros que mostraron la adoración al Señor, la comodidad del Señor. No pensaron en su propia comodidad, sino que se desprendieron de su confort y le brindaron el confort a Jesús. Aplicación. Nosotros debemos dejar de pensar en nosotros y proyectarnos en la figura, obra de nuestro Señor Jesucristo. Allí dice la palabra de Dios, la historia bíblica. Jesús recibió un burrito y se montó en él, como dice la escritura. No temas, oh hijo o hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Zacarías 9:9. Zacarías es uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Ya proyectó la profecía de que el rey de Israel iba a presentarse a su pueblo montado sobre un burrito. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta, porque había una fiesta en Jerusalén, y yo acabo de decir que Jerusalén, que era la capital del pueblo, y lo es la capital del pueblo o del país o del Estado de Israel. Pues los judíos que habían ido a la fiesta, se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén. Es decir, se regó la voz de que el maestro Jesús, el rabí que había hecho milagros, que predicaba las buenas nuevas de salvación, estaba en Jerusalén. Y muchas personas que no lo conocían o que ya habían escuchado de su predicación, se aglomeraron para volver a verlo o para verlo por primera vez. Entonces el pasaje bíblico dice, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibir. Y las ponían a sus pies con sus mantos. Ahí me faltó una S. Gritando a voz en cuello. ¡Hosanna! Traducido al español. Sálvanos ahora al hijo de David. Dirigían la palabra al hijo de David. Hosanna, hijo de David. Hosanna en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Aleluya. Me inspiro. Noten, nadie le dijo al pueblo que tenía que decir nada. El pueblo de manera espontánea, de su propia voluntad, la gente que había ido a la fiesta y los residentes de la ciudad empezaron a aglomerarse en ambos lados del camino por el cual iba a pasar Jesús. La primera descripción es que tomaron ramas de palma y y salieron a recibirlo y ponían las palmas en el piso y ponían su manto en el piso para que Jesús pasara por encima de esa alfombra. Y usted dirá, ¿y por qué hicieron eso? Bueno, hace poco yo dije que normalmente cuando los reyes venían victoriosos de las guerras, de las conquistas, el pueblo salía a recibirlo como un homenaje y también extendían mantos de reconocimiento. ¿Saben lo que eso significa? Que el pueblo
usó la costumbre de los países de la zona, reconociendo varias cosas. Número uno, el pueblo reconoce que están en presencia del rey. Y como están en presencia de un rey, deciden brindarle pleitesía. A Jesucristo en ese momento preciso lo están viendo como pudieran haber visto a César, a Faraón de Egipto, a cualquier rey o faraón o presidente de un estado, de un país. A Jesucristo los judíos en ese momento que estaban en Jerusalén lo vieron como un líder. Y por eso cuando gritan dicen, Hosanna, sálvanos ahora al Hijo de David. Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Estaban reconociendo que Jesucristo era el Rey. Usted tal vez se hace, o ustedes, o todos nos hacemos la pregunta, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era la intención del pueblo y cuál era la intención de Jesús? Yo creo que esto merece una explicación y la vamos a dar. Si les parece, vamos a pasar a la próxima lámina. ¿Cuál fue el sentido de la entrada triunfal? Repito, ¿cuál fue el sentido de la entrada triunfal? Mientras ustedes piensan algo, déjenme tomar un poquito de agua. Ahora sí, yo tengo dos cuadros, uno en la izquierda y uno en la derecha, con el escrito. En el de la izquierda le hemos puesto por título Reconocimiento del pueblo. ¿Qué reconoció el pueblo en ese momento? Esa alfombra de mantos y de palmas. Hemos dicho que se otorgaba solo a personas famosas, como hoy en la alfombra roja. O sea, es más, paréntesis, hace poco se celebraron los premios de la Academia, el Oscar, y ustedes vieron que figuras famosas, actores y actrices y personas del medio, desfilaron por la alfombra roja y los presentaron en público y después han salido video y video y video de la alfombra roja. Y alguien ha dicho que a veces la alfombra roja es más importante que la entrega de los premios, porque la gente está pendiente de cómo se vistió fulano, cómo no se vistió, cómo se desvistió, qué palabras usó, cómo se caminó, qué dijo y qué no dijo. La alfombra roja es el espacio para el reconocimiento de personas famosas, aún en el día de hoy. En ese momento, estas personas utilizaron las palmas y los mantos para brindar homenaje y reconocimiento en la persona de Jesús. O sea, Jesús estaba siendo honrado como rey de los judíos, dicho por los mismos transeúntes que estaban allí. El pueblo lo aclama y entiende que está apareciendo su rey, está apareciendo el rey de los judíos. Y como está apareciendo su rey, no perdieron la oportunidad de pedir que lo salvara en ese momento. Recuerda que dijeron, Hosanna, Hosanna, sálvanos, libéranos. El pueblo tenía una necesidad inmediata de salvación. Pero de... Permiso. Ajá. Maestro, pero yo lo que veo ahí también es que lo más importante era de que se reconociera la figura de nuestro Señor en Claro, total, por ajá, todo ahora el pueblo. termina. No, era eso, que Ok, lo más importante tanto para el pueblo que sea reconocido Jesús, como Jesús, que ya lo sabía de antemano, y sabiendo que ese era un pueblo pecador, y que al final lo iba a traicionar, porque ellos traicionan a nuestro Señor. Reconocer su poderío y su reinado realmente. estás en lo cierto. Por lo tanto, te digo, te estás adelantando al cuadro que tienes a la derecha.
Es que yo siempre ando adelantado. Lo que estamos diciendo es el pueblo, estoy hablando de lo que pensó el pueblo. Este es un pueblo que no era cristiano. Este pueblo no eran necesariamente seguidores de Jesús. Eran personas que estaban llegando a Jerusalén por el tema de las fiestas. Y se Sí, revienta el revuelo de que ahí viene la persona que dice ser el Mesías. Ahí viene el maestro, el que está predicando un mensaje nuevo, que no viene ni de los fariseos ni de los sacerdotes. El pueblo que estaba oprimido, que estaba bajo esclavitud del Imperio Romano, eso lo hemos dicho en otros conversatorios, en la época de Cristo, el pueblo de Israel estaba sometido al yugo de los romanos, sí. que eran esclavos en servidumbre de los romanos. Solamente que los romanos no esclavizaban con una cadena ni en el cuello ni en el pie, sino que sometían a los pueblos y después que los sometían le ponían autoridades y le pedían y le cobraban tributo y pleitesía y reconocimiento a la autoridad romana. El pueblo de Israel primero fue sometido por los griegos y a partir del 60 aproximadamente, 60 antes de Cristo, fueron sometidos a Por los los romanos. romanos. Por eso, el pueblo cuando vio a Jesús, mucho de ese pueblo pensó que Jesucristo era el que los iba a salvar del imperio romano. Con esto estoy diciendo, lo vieron como un líder político, vieron Sí. en la persona de Jesús a un guerrero que iba a enfrentarlo o iba a enfrentarse a los romanos y le iba a dar la victoria que ha sido prometida en el Antiguo Testamento. Eran personas crédulas, eran personas creyentes, no tenían una mala intención en lo que estaban pensando, pero era un pensamiento equivocado, como se nos adelantó Martín. Pero no lo veían como el Hijo de Dios. No lo veían como el Hijo de Dios, Claro. Lo veían como un guerrero. lo veían como el rey que Dios había prometido para salvar a su pueblo Ajá. de la esclavitud. Pero ahora vamos al párrafo o al cuadro de la derecha. Por eso yo pongo propósito de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al ir a Jerusalén montado en un burro? El propósito de Jesús al Darse desplazarse a conocer. hacia Jerusalén, y pongo entre paréntesis, la capital de ese país, era hacer pública su declaración de ser su Mesías. Ajá. Darse a ¿Saben lo que conocer como significa tal. la palabra Mesías, verdad? Sí. El enviado, el escogido, el elegido de Dios, el rey de Israel. Jesús se monta en el asno para mostrarle al pueblo de Israel que ciertamente él era el enviado de Dios y cumplir así la profecía del Antiguo Testamento. Mateo, los cuatro evangelios lo hacen, pero Mateo afirma que el rey que viene sobre un asno fue en cumplimiento exacto de Zacarías 9:9. Y lo tenemos en la parte superior en color verde con amarillo, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesucristo en ese momento estaba haciendo o dando cumplimiento a las profecías De Mateo. mesiánicas del Antiguo Testamento. Ajá. Mateo lo interpreta, Mateo dice, esto aconteció para que se cumpliera la profecía de De Zacarías. Zacarías. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál era el propósito o misión de Jesús? Jesús tenía como misión salvar a su pueblo de todos sus pecados
y a eso se debía dicha entrada. ¿Cuál fue el problema? Marta, más o menos lo asomaste hace poco. El problema fue que los judíos, por tener un problema diario, estaban cegados de su problema espiritual. Estaban más interesados en resolver el conflicto de la independencia de Israel, de la opresión en el cual lo tenían los romanos, que en la independencia de la opresión en que la tenía sus delitos y pecados. No estaban, no se estaban dando cuenta que ellos estaban separados de Dios, estaban separados del Padre del pueblo de Israel, y es que estaban desobedeciendo los mandatos divinos. Y Jesucristo entra en ese momento y le está diciendo, yo soy tu rey, pero soy un rey que viene de los cielos. Jesús tuvo como misión y le está presentando allí, yo soy tu salvador, pero no te voy a salvar, no voy a intervenir en el problema político, porque mi misión no es física, mi misión es espiritual. Los milagros que yo he hecho es lo que connota lo que es su presencia allí. Él venía con milagros, resucitar muertos, sanar personas con enfermedades. Pero todo eso tenía como propósito la salvación de la humanidad, el morir por los pecados de la humanidad, y a eso debía su entrada. Algo interesante que el pueblo, que muchos, no digo que no, que todos, pero que muchos del pueblo que lo aplaudieron en ese momento no lograron entender. No lograron entender cuál era el propósito y la misión divina. Entonces, el esfuerzo que hizo Jesús por proclamar su mensaje y cumplir la profecía fue ignorado por mucho del pueblo. Pero en ese momento fue una algarabía. En ese momento ellos fueron felices y pasaron un día hermoso. Y se emocionaron pensando, por fin llegó la liberación de Israel. Bueno, aquí vamos a retratarnos. ¿Saben qué? Lamentablemente, y quizás vamos a regresar a la pantalla anterior. Lamentablemente, esas personas que cuando Jesús entró le aplaudieron y le reconocieron, una semana después, Lo retuvieron. las mismas personas que gritan, cambian de opinión, ya no lo ven como profeta, ya no lo ven como rey, ya no lo ven como el líder, sino que ahora lo ven como un farsante y empiezan a gritar, crucifícalo, 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 mátenlo y dennos a Barrabás. Cómo en el transcurso de menos de 8 días cambió el pensamiento de las mismas personas que hace una semana habían aplaudido y habían dicho, bienvenido el rey de los judíos. Permiso. Ajá, hable. Pero, pastor, es que él sabía, y para que se cumpliera lo que el Padre había planificado para lo que era la humanidad, tenía que ser así. No Claro, podía ser de otra manera. No podía ser, y no estamos diciendo que fuese de otra manera. Estamos aclarando los hechos. Los hechos son lo que tú estás diciendo. Dios habló a personas que no lograron ni entender ni internalizar el mensaje divino. Por eso Pablo después, mucho tiempo después en Romanos dice, y los mismos apóstoles, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Palabra de Juan. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Romanos 12 dice que el pueblo de Israel le dio la espalda a Jesús y lo mató y lo crucificó. Ahí entra el libre albedrío. Claro, Pedro en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hace su entrada en el aposento alto
y empieza a predicar y los judíos dicen, estos están borrachos. Él le dijo, no, no estamos borrachos. Hemos recibido el poder de Dios y testificamos que Jesucristo es el Señor. A ese hombre que vino de Dios, que predicó, estuvo entre nosotros y dio su vida por nosotros, Dios lo resucitó de entre los muertos. A ese hombre que ustedes mataron, ustedes crucificaron a Jesús. A ese Jesús que ustedes crucificaron, nosotros vimos cómo resucitó de los muertos y a él proclamamos. Y los judíos que dijeron, ah, bueno, si es así, ¿qué hacemos? Y él dijo, arrepiéntanse de sus pecados, regresen a Dios, regresen a Cristo, o a través de la persona de Jesús. Y de allí fue que hubo la conversión de más de 3,000 personas. Con eso estamos diciendo, a veces el pueblo se mueve como una veleta. A veces el pueblo se emociona de compromisos temporales. Y a veces nosotros somos igual que ese pueblo y nos emocionamos de compromisos temporales. Ahora sí pasamos a la otra pantalla. Un retrato de lo que pasa en la vida nuestra. Hoy, ustedes me dicen si me equivoco, muchas personas buscan a Jesús y siguen buscando a Jesús y van el domingo de Palma a buscar su palma porque son religiosos y buscan en Jesús a ese líder que les salve ¿de qué? De situaciones del momento, problemas del momento, dificultades del momento, que me sane de una enfermedad, que me ayude a conseguir trabajo, que me cuide a mi niño que va a ir en un vuelo o que está en la calle, que cuide a mi esposo, que cuide a mi esposa. Y le pedimos y le pedimos y le pedimos por problemas del día de hoy. Pero ignoran su real enfermedad. Yo recuerdo que cuando la pandemia mucha gente sí empezó a buscar a Dios. Ya la pandemia pasó, ¿verdad? La pandemia del coronavirus, aunque todavía está por allí, pero el empuje y auge mundial ha mermado. La pandemia del pecado, la pandemia de la desobediencia, la cual solo se cura con el arrepentimiento y el acercamiento sincero hacia Jesús, que solo se quita reconociéndolo como su Salvador, como el único que puede perdonar los pecados y permitir en el venidero reino de Dios en la tierra. Ese es el Salvador que entró ese día de manera triunfal en Jerusalén. Es el Salvador que promete de verdad ayudarnos a regresar a Dios a través del reconocimiento que nos hemos equivocado, que le hemos dado la espalda a Dios y que la única manera de que corrijamos esa situación y mantener y recuperar la relación con Dios es creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Hosanna, Hosanna, es Él, es verdad, pero es Él el Salvador para darnos vida eterna. Segundo párrafo. Podemos hoy clamar para que ese rey nos salve, nos cure de las enfermedades, nos quite las dolencias. Eso no está mal. Yo les confieso que cada vez que yo tengo un problema o tengo un dolor, yo le pido a Dios que en su voluntad me sane. Podemos pedirle por nuestras enfermedades, podemos pedirle por la dolencia, podemos pedirle por problemas que tengamos, por cuanto Dios tiene el poder para hacer el milagro que desee, de acuerdo con su soberana voluntad. Hay predicadores que dicen que los milagros cesaron. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra de hombre. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios puede hacer un milagro, Dios puede sanar enfermos, Dios puede evitar que nos pase un accidente, puede quitarnos cualquier problema que tengamos, cualquier obstáculo. Y hemos sido testigos de muchos milagros en el día de hoy y en el pasado cercano. Sin embargo, debemos vivir una vida no dependiendo de los milagros, nada más. Porque Dios no dependiendo vino de Dios. dependiendo, gloria a Dios. Eso es, Marta. Dependiendo de Dios.
Debemos contraer el compromiso de seguir sus pasos hoy, mañana y siempre, Amén. entendiendo que a veces nuestros pensamientos e intereses no son iguales a los de Él. ¿Qué significa eso? Que debemos someternos a su señorío. Él es el Señor, Él es el que manda. Yo soy su siervo, yo obedezco. Nosotros debemos aprender a obedecer, no solo un domingo, no solo un día de Pascua, no solo un día de Ramos, un domingo de Ramos. No, debemos obedecer, seguir sus pasos, mantener la comunión con Él todos los días. Y hay algo bueno en todo esto. Es que estamos obedeciendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Me hago entender? Voy a regresar al título para que lo veamos tal cual lo quise mostrar. La alfombra roja en la entrada triunfal fue puesta para Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que tiene el atributo que debe recibir todo el reconocimiento por parte de cada uno de nosotros. No los pastores, no los sacerdotes, no los ministros. Nosotros lo que somos mensajeros, portavoces de un mensaje eterno. Queríamos compartir con ustedes el verdadero significado de la entrada triunfal de Jesús. Jesucristo cuando entra en Jerusalén, entró para testificar y cumplir las escrituras que Dios había revelado en el Antiguo Testamento para decir, yo soy el Hijo de Dios verdadero que quita el pecado del mundo. Soy el Rey de Reyes. Y cuando venga por segunda vez, ya no vengo a morir, yo vengo a gobernar. Y Él gobierna en los corazones de todas aquellas personas que seguimos sus pasos. Lo único que nos queda es invitarte a que reflexiones sobre tu vida, pongas tu vida en manos de Jesús, en manos de Dios, obedécele en cada una de las cosas que la palabra de Dios nos impone, porque lo hace siempre para nuestro bien. Que el Señor les bendiga. Marta, si tienes alguna Amén. palabra final que quieres compartir. No, quería quedarme después con usted porque quiero hacerle una consulta personal. Ok, entonces nos despedimos hasta la próxima semana que vamos a seguir hablando sobre este tema. El tema que sigue va a ser sobre los últimos días antes de la muerte de Jesús. Cómo fue su arresto, cómo fue la crucifixión como tal. Toda esta semana vamos a estar deliberando y vamos a estar analizando este tema porque estamos en la Semana Mayor. Que Dios les bendiga.